protocolo es grabar la clase porque a pesar de eso estamos en vivo y en directo. Son las 9 de la mañana con 2 minutos del sábado 22 de mayo, ¿no? Si hubiera algún alumno nuevo, la verdad que no sé, podría ser. Mi nombre es Giancarlo André, yo soy psicólogo profesional, pero como tengo una especialidad en humanidades, pues yo los ayudo en el área de filosofía, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, como vemos en la parte de arriba, ya está siendo grabada la clase. Ahora paso al protocolo 2, que es compartir la pantalla. Permítanme por acá. A ver, bueno, vamos a empezar con la presentación, en primer lugar para el día de hoy. Dice así: la Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presenta el día de hoy para ustedes el tema llamado Periodo Helenístico Romano, parte 2. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Recuerden ustedes que Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual educativa de todo el Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria virtual de alta calidad. Recuerden ustedes que a nosotros gratamente nos amparan esos resultados que hemos obtenido en los últimos 18 años, tanto en el área de ingenierías, biomédicas y sociales, ¿no? Entonces, no lo duden más. Y además, la frase de arriba que dice, yo me quedo en casa. Algo muy, muy importante. Estamos en una situación alarmante en Arequipa. Dicen que ni en la primera ola fue como es ahora. Entonces, por favor, cuídense mucho, cuiden a las personas que quieren y respeten todos los protocolos. Si nos piden 2 o 3 mascarillas, protector facial, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta eso. Ahora sí, nos enfocamos en la parte 2, periodo helenístico romano, parte 2. ¿Se mira en la pantalla el título o todavía no? Toc, toc. ¿Se mira en la pantalla el título o no? Sí. Sí, se mira. Correcto. ¿Mi audio se escucha bien o no? Sí, profesor, sí se Sí, le escucha, escucha muy profesor. bien. Ahí está. Gracias. Ahora sí, empezamos la clase del día de hoy, ¿no? La clase del día de hoy es la segunda parte de lo que habíamos hecho la semana pasada, llamado pues Periodo Helenístico Romano parte 1. Ustedes recordarán la semana pasada de que habíamos dicho de que en la última etapa de la cultura griega, los griegos pues fueron conquistados por los romanos, principalmente, ¿no? El último conquistador griego fue Roma, ¿no? Y de tanta guerra y de tanto conflicto, lo único que se dedicaban los filósofos en esta última época es a brindarnos felicidad, a la búsqueda de la felicidad. Esa es la idea global que tenían los filósofos, ¿no? La búsqueda de la felicidad, ¿no? Y la semana pasada habíamos hablado de 3 teorías, ¿no? Los cínicos, que rechazan todo; los siriánicos, que dicen que la felicidad está en el placer; y los epicureístas, y los estoicos, que dicen que la única forma de ser feliz es no apegarnos a nada, ¿no? No relacionarnos a nada y soportar y tolerar todo, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una nueva corriente, la cuarta corriente, llamada el epicureísmo, ¿no? Empezamos acá. El epicureísmo es la corriente que regresa nuevamente a la idea de placer. Así como la corriente se llama epicureísmo, bueno, pues el autor es Epicuro, Epicuro de Samos, ¿no? Es el autor. Los epicureístas regresan a la idea de placer, pero los epicureístas conciben al placer de una manera totalmente diferente a la que la perciben los sirenaicos, ¿no? Los siriánicos.
Tres diferencias entre epicureístas y siriánicos, ya les cuento. Primera diferencia, los siriánicos creen que el placer es inmediato, tiene que ser el placer ahora, en este momento. Los epicureístas no, los epicureístas evalúan el placer a largo plazo. En segundo lugar, los siriánicos quieren un placer biológico, un placer por los sentidos, mientras que los siriánicos, eso es lo que quieren los siriánicos, ¿no? Un placer por los sentidos. Los epicureístas más bien quieren un placer espiritual. Para ellos es más importante los placeres de la mente que los placeres biológicos. Y por último, los siriánicos se dan placer a ellos mismos, ¿no? Por eso se llaman hedonistas. Mientras que los epicureístas creen que la vida, el destino y el universo nos dan el placer. No es que el humano lo obtenga, sino que la vida, el destino se lo da, ¿no? Entonces, esa es la idea que tienen los epicureístas. El placer que buscan los epicureístas es llegar a un nivel de paz nunca antes visto, es llegar a un nivel de paz superior que se llama ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Es un nivel de paz global, ¿no? Es un nivel donde el ser humano llega a su mayor calma o a su mayor equilibrio. A eso se le llama ataraxia. Pero también reconocen los epicureístas, notoriamente, también reconocen los epicureístas que antes de llegar al placer espiritual, primero tenemos que evitar los dolores corporales, ¿no? Por eso es que los epicureístas también hablan de la aponía. ¿Qué es la aponía? Es el estado en el cual el ser humano no siente dolor en el cuerpo. Aponía es cuando el ser humano no siente dolor en el cuerpo. Entonces, la primera fase de la ataraxia, o sea, la paz y el equilibrio, es la aponía, no tener dolores en el cuerpo, porque si yo tengo dolores en el cuerpo, de la misma forma se me va a perturbar la mente, ¿no? De la misma manera, ¿no? Imagínense. Listo. En el caso de los epicureístas van a separar los placeres en tres grupos, ¿no? Ellos le dan importancia a tres tipos de placeres. Por ejemplo, placeres naturales que son necesarios. Placeres naturales que no son necesarios. Y placeres que no son naturales y que tampoco son necesarios. Por ejemplo, el primero, ¿no? Placeres naturales que sí son necesarios. El ser humano constantemente puede estar expuesto al dolor, pero el ser humano puede calmar ese dolor con pequeños placeres que nos ofrece la naturaleza o el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando el cuerpo no tiene energía, genera el hambre y el hambre nos genera dolor. Cuando el cuerpo no tiene líquidos, genera la sed y la sed nos genera dolor. Cuando el ser humano no descansa bien, de la misma forma se genera algún tipo de dolor, ¿no? Entonces, para eso, el ser humano se tiene que dar el placer de calmar su hambre, de calmar su sed y de descansar bien. Esos son placeres naturales que sí son necesarios, pues. El hambre, calmar la sed, calmar el sueño, ¿no? Así como hay placeres naturales que son necesarios, también hay placeres naturales que no son necesarios. Por ejemplo, si yo tengo hambre, es probable que comiendo una fruta o un plátano se me desaparezca el hambre, ¿no? Se escape el hambre completamente, ¿no? Pero en cambio, tampoco es necesario, por ejemplo, que pida desde París un vino, ¿no? Para quitarme la sed, ¿no? Y que gaste, no sé, una millonada de dinero, pues, si lo queremos decir así, ¿no? Si lo ponemos en esa parte. Esos son detalles importantes, ¿no? Los epicureístas también consideran de que hay que tener cuidado con la sexualidad y con la amistad. La amistad es un elemento necesario para nosotros, como la sexualidad también.
pero no tengo que elegir a cualquier persona como mi amigo, como tampoco puedo vivir mi vida orientada a la sexualidad, ¿no? Esos son detalles que hay que tomar muy en cuenta, también dicen los epicureístas, ¿no? Y en el caso de los placeres que no son naturales y que no son necesarios, es todo aquello que viene de la sociedad y que en realidad no le aporta nada al humano. O sea, estamos hablando de la fama, la riqueza y el poder. La fama, la riqueza y el poder. Son elementos que en realidad no son necesarios. Podríamos incluir la belleza también, probablemente, ¿no? Tarde o temprano, lo que el ser humano va a hacer es tratar de conservar la belleza, tratar de conservar el poder, tratar de conservar la fama, ¿no? Y eso de igual manera le va a generar daño. Por eso, todos los placeres que son sociales no son necesarios ni son obligatorios, ¿no? Eran lo que creían los epicureístas, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente punto que está relacionado con la terapia que proponen los epicureístas, ¿no? Según los epicureístas, la filosofía tiene que sanar al humano. La filosofía tiene que sanar al ser humano. La función principal de la filosofía es ser terapéutica, curar al ser humano. Y la única manera de que sea terapéutica es de la siguiente forma, ¿no? Los epicureístas proponen un medicamento para el alma, ¿no? Ellos proponen un medicamento ¿para dónde? Para el alma, ¿no? ¿Saben cómo se llama ese medicamento? Tetrafármaco es el nombre. Y consiste en 4 elementos que pueden calmar las 4 angustias más comunes que tienen pues los seres humanos, ¿no? Eso se llama el tetrafármaco, ¿no? Y consiste en 4 afirmaciones que el ser humano tiene que interiorizar para mantener en paz su alma, ¿no? Dice acá, no le temas a los dioses, no le temas a la muerte. Lo que es bueno es fácil de conseguir, lo que es terrible es fácil de soportar, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, ya casi llegando a la última etapa griega para pasar a la Edad Media, los griegos ya tenían conciencia de los dioses y al igual que nosotros hoy en día, le tenían miedo a los dioses, ¿no? Los griegos también creían que los dioses nos vigilan, que nos premian cuando hacemos algo bien y nos castigan cuando hacen algo mal. Pero los epicureístas tienen una visión diferente a los dioses, ¿no? Miren lo que dicen los epicureístas, ¿eh? Los dioses son personas que viven en un lugar perfecto, que no tiene conexión con el mundo humano. Nosotros tenemos que conocer a los dioses para seguirlos como modelo de perfección. Pero en realidad los dioses no nos vigilan, no nos cuestionan. Nada de lo que ocurre en el mundo humano es intervención de ningún dios. Los dioses no nos piden sacrificios ni nos piden devoción. Ellos viven felices en su mundo. Todos los castigos o las cosas buenas que le pasan a un humano tienen que ver con el mundo en el que nosotros vivimos, no con la intervención de ningún dios. De la misma manera, si te portas bien, ningún dios te va a llevar a ningún paraíso, ni tampoco te va a llevar a ningún infierno. Todo eso ocurre en este mundo y en esta vida, ¿no? Alguna vez deben haber escuchado esa frase que dice, el cielo y el infierno está acá. Esa es una frase muy epicureísta. Los dioses no intervienen en nada que te vaya a ocurrir a ti. Entonces, no hay por qué tenerles miedo. Los dioses no te van a hacer nada. Para lo único que nos puede servir la idea de los dioses es para usarlos como modelos. Ellos viven felices en su mundo. Deberíamos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Lo que dicen los epicureístas. Número 2, no le temas a la muerte. Los seres humanos le temen a la muerte por el dolor que ocurre en la muerte, ¿no?
Pero en realidad el placer y el dolor es algo que el humano percibe únicamente cuando el día que tú mueras vas a llegar a un estado donde ya no sientes nada, ni placer ni dolor. Entonces no hay por qué tenerle miedo a la muerte, ¿no? En los últimos momentos de vida, es verdad, nosotros como humanos podemos sentir dolor o podemos sentir placer, ¿no? Bueno, en realidad eso depende ya de cada persona. Pero cuando el ser humano muere, ya no siente nada, ya no siente absolutamente nada. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Para lo único que nos puede servir la muerte es para aprovechar cada momento que tenemos en la vida. Cada momento que tenemos en la vida sí nos puede ayudar a qué. O sea, el concepto de muerte nos puede recordar que cada momento de nuestra vida es importante, es valioso, es agradable, ¿no? Porque en cualquier momento simplemente podemos morir y dejamos de percibir todo, ¿no? Imagínense. 3. Lo que es bueno es fácil de conseguir. Los seres humanos tenemos un alto nivel de desesperación. Nos angustia el futuro. ¿Y si no ingreso? ¿Y si mi país se va al diablo? ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si nadie se casa conmigo? Los epicureístas dicen, usted puede lograr todo lo que usted quiera. Usted puede lograr, pero tiene que tenerse paciencia. Tiene que ir poco a poco. Por ejemplo, vamos a imaginar que mi meta es ser millonario, pero yo no me voy a volver millonario de hoy día a mañana, pero sí me puedo volver millonario si comienzo a ahorrar poco a poco. Si yo ahorro durante un par de años, ahí sí, en el futuro puedo llegar pues, a ser millonario, ¿no? Imaginen ese detalle, no puedo llegar en un futuro a ser millonario, ¿no? Imagínense. Entonces, lo único que necesita el humano es tenerse paciencia. Cada paso que das te puede hacer feliz. Cada paso que das es fácil. No necesitas angustiarte tanto, ¿no? Cada paso que das te puede hacer feliz y puedes estar bien. Y número 4, lo que es terrible es fácil de soportar, como por ejemplo el dolor, ¿no? En primer lugar, el dolor es inevitable. ¿Tú crees que eres el único que se siente mal? Muchas personas se sienten mal ahora y otras personas se han sentido mal antes y otras personas se sentirán mal en el futuro. El dolor es inevitable. Nadie puede evitar el dolor. Es totalmente inevitable. Digo, no es evitable. Tarde o temprano vamos a tener dolor. Al igual que los placeres, los dolores tienen un inicio y tienen un fin. No hay dolor que dure para siempre, como no hay placer que dure para siempre tampoco, ¿no? Cuando hay dolor, hay que recordar los momentos felices que hemos pasado con algo o con alguien. Muchos de nosotros en esta pandemia hemos perdido a personas que queremos, una mamá, un papá, un abuelo, un tío. La mejor manera de calmar nuestro dolor es recordando los momentos agradables que hemos pasado con esa persona, ¿no? Con esa persona que tanto apreciamos y tanto queremos. Eso es inevitable, pues, ¿no? Imagínense. Y por último, dicen los epicureístas, a veces también para evitar dolores grandes debemos de pasar por dolores pequeños, ¿no? Es mejor pasar por un dolor pequeño a pasar por un dolor. Vamos a imaginar que muchos de ustedes le tienen fobia a las inyecciones, pero les puedo comentar que el coronavirus es 100 veces peor. Es mejor percibir a una vacuna por un dolor de 10 segundos que estar enfermo en cama por COVID por medio mes, ¿no? Y es más, te puede llevar a la muerte, ¿no? Eso es lo que diría un epicureísta. Listo. Todo eso corresponde a la primera parte de la teoría epicureísta. ¿Tienen alguna duda? ¿O continúo nomás y pasamos al escepticismo? Continúe, profesor. Listo, gracias.
Entonces, pasamos al escepticismo, dice acá. Cuando ustedes escuchen la palabra escéptico, lo primero que se les va a venir a la cabeza es alguien que no cree en nada. Eso es un escéptico, el que no cree en nada, ¿no? Imagínense. La principal característica que tiene un escéptico es que el escéptico duda de todo. Y algunos de ustedes me dirán, ¿por qué los escépticos dudan de todo? Porque ellos creen que no hay conocimiento, no hay camino, no hay método, ni hay técnica para comprobar algo. Ningún conocimiento, método o camino nos lleva a la verdad. Tarde o temprano todos terminan siendo falsos, ¿no? El autor de los escépticos se llamaba Pirrón, Pirrón de Elis. Hay algunas leyendas que dicen que Pirrón negaba tanto las cosas que a veces los alumnos tenían que caminar con él porque podía mirar un hueco y creer que el hueco no existía. Entonces, por si acaso lo tenían que cuidar a Pirrón, ¿no? Dice una leyenda de que un día llovía y Pirrón pensaba que la lluvia estaba en la mente. En realidad la lluvia no estaba en la realidad, ¿no? Imagínense esos detalles. Seguimos. Dos características de los escépticos. Primero, que niegan todo. Según los escépticos, no hay conocimiento válido, no hay conocimiento firme. En segundo lugar, entre el sujeto y los objetos del mundo no hay contacto, o en todo caso, el contacto no permite que nosotros podamos percibir la característica de las cosas y los conceptos que hay en el mundo, ¿no? Imagínense. Pirrón tenía una frase que decía lo siguiente, ¿no? La felicidad no depende de la verdad o de los valores. Podemos vivir sin ellos. Eso era lo que pensaba Pirrón. La felicidad no depende de la verdad o de los valores. Podemos vivir sin ellos, ¿no? Por ejemplo, Pirrón pensaba que la educación era ineficaz y que además la búsqueda de la verdad también era incoherente. Les voy a adelantar un autor del futuro, nos vamos a ir hasta el siglo XIX, alguien llamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que dice lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, Nietzsche es un autor que está convencido que la verdad es un invento. Nietzsche decía lo siguiente, ¿no? La verdad no existe, en absoluto, la verdad no existe. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre con la verdad? Es un invento de un grupo que la impone a los demás. Eso es la verdad, ¿no? Esa es la creencia que tenemos sobre la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? A ver, vamos a ver algunas frases o algunos conceptos principales de los escépticos, ya les cuento. En primer lugar, los escépticos creen que todo lo que conocemos proviene del azar o de la costumbre, proviene de elementos fortuitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que mi mejor amigo esté en la academia, ¿ya? ¿Qué diría un escéptico? ¿Fue algo al azar o fue algo fortuito? Tu mejor amigo, por diferentes motivos, eligió la Bryce. Tú, por diferentes motivos, elegiste la Bryce. Y coincidentemente se encontraron en la misma academia. Y coincidentemente se encontraron en la misma clase. Y coincidentemente se encontraron en la misma carpeta. Y coincidentemente son mejores amigos. Pudo haber sido él, como pudo haber sido otra persona. Eso es algo fortuito y algo al azar, ¿no? Imagínense. Siguientes características, dice. Primero, es imposible encontrar la verdad. No hay método, no hay camino, no hay técnica, dicen los escépticos. En segundo lugar, ningún conocimiento que parta de los sentidos es real, porque nuestros sentidos son limitados. Nuestros sentidos no nos pueden dar la información verdadera porque son limitados, ¿no?
Y por último, ninguna realidad se puede ajustar a los conceptos que tenemos en la mente, como nada de lo que esté en la mente se puede ajustar a la realidad. Vamos a poner el ejemplo del amor ideal, ¿ya? Vamos a imaginar que si a mí me preguntan, ¿cuál es el prototipo de chica que para ti es perfecto? Y yo digo lo siguiente, ¿no? Blanca, alta, ojos azules y muy amable y muy educada. ¿Cuántas personas podría encontrar con esas características? Blancas, altas, educadas, con ojos azules, miles de millones de mujeres. Y estoy seguro, diría un escéptico, de que a pesar de que las conozcas a todas, siempre vas a encontrar alguna característica o rasgo en él o en ella que genere de que ya no sea ideal o ya no sea perfecta. Entonces, en realidad, lo que yo tengo en la mente no se ajusta a la realidad y lo que hay en la realidad no se ajusta a mi mente, ¿no? ¿Cuál es la solución, profesor, que proponen los escépticos? La solución que proponen los escépticos es el epogé. ¿Qué es el epogé? Es el acto de no hacer juicios. Es el acto voluntario de no formular juicios sobre nada. Es abstenerme de emitir una opinión. Eso es el epogé. Y como les había comentado hace un rato, de que todas las corrientes griegas quieren llegar a la ataraxia, que es la paz global, el equilibrio del ser humano, para los escépticos, la única manera de llegar a la ataraxia es por el epogé. No hacer juicios, no omitir opiniones, abstenerme de todo, abstenerme de formular un juicio, abstenerme de dar una opinión. Esa es la única manera de llegar a la ataraxia, por el epogé, dirían los escépticos, ¿no? Listo. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva cuáles son los 10 motivos por los cuales los escépticos creen que ningún elemento del mundo puede ser verdadero y que todos son falsos. Por lo siguiente, ¿ya? Los escépticos tienen 10 argumentos conocidos mundialmente como tropos. Esos 10 argumentos sirven a los escépticos para negar la verdad o para negar la realidad, ¿no? Si le queremos decir así. Por ejemplo, los 10 primeros tropos de los escépticos o conceptos o argumentos para negar la verdad fueron creados por un alumno de Pirrón. Se llama Enesidemo. Enesidemo es el que formula los 10 primeros tropos. Empezamos por el primero. Diferencia entre seres vivos. Los seres vivos no podemos llegar a un concepto global, porque los seres vivos perciben el mundo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el ser humano usa la vista y puede mirar más o menos correctamente a unos 10, 15 o 20 metros. Pasando los 20 metros, el humano ya no mira bien, ya la vista se le comienza a malograr, se le comienza a alterar. Las águilas, que son animales inferiores a los humanos, pueden mirar su presa desde el cielo a más de 500 metros. Y eso que hay atmósfera y además las nubes los pueden tapar. Pero ellos no, ellos tienen una tremenda habilidad para percibir todo. Y eso que son animales inferiores a los humanos, supuestamente, ¿eh? Imagínense. Seguimos acá. Segunda diferencia. Ya no vamos a comparar un humano con un animal. Ahora vamos a comparar un humano con otro humano. Tropo número 2 dice, la diferencia entre humanos, ¿no? Dice así. En este momento, vamos a suponer que estamos a 10 grados de temperatura en Arequipa. Entonces, probablemente podríamos decir, hace frío. Pero ese concepto sería erróneo. ¿Por qué? Porque no todos sienten frío. De repente muchos de ustedes se mueren de frío, pero yo me muero de calor.
y otra persona está normal. Entonces, ni siquiera los seres humanos se pueden poner de acuerdo para calificar algo exterior a ellos, porque cada ser humano lo capta de manera distinta. De repente yo siento frío, pero ustedes sienten calor, o otros están normales. Hay una diferencia en la percepción de los humanos, ¿no? Imagínense. 3. Ahora ya no vamos a comparar humano con humano, ahora vamos a comparar humano solito, ¿ya? El ser humano ni siquiera puede hacer una interpretación global porque cada sentido le envía una información distinta. En algún momento vas a estar caminando por la calle y de pronto te vas a chocar con un vidrio, ¿no? ¿Sabes quién captó el vidrio? El tacto. Pero te has chocado porque no lo pudo percibir la vista. ¿Cómo un sentido puede captar algo y el otro no? Le voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de la miel, ¿ya? Cuando uno prueba miel, la miel es muy rica y muy agradable para el gusto, pero es totalmente desagradable para el tacto. Cuando una persona agarra la miel con la mano, le genera una sensación incómoda de viscosidad, molestia o algo por el estilo. ¿Cómo el mismo estímulo puede ser agradable para un sentido, pero desagradable para el otro, ¿no? Ahí es donde los escépticos dicen, hay una errónea interpretación de nuestros propios sentidos, ¿no? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo, ¿no? Número 4. Las percepciones pueden cambiar en base al estado de ánimo que tiene el ser humano, en base a si tiene buena salud o enfermedad, en base a si es joven, adulto, anciano, niño o viejo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que llega un paraguayo al Perú y yo le digo, quiero invitarte a adobo, porque lo más rico que hay es el adobo, ¿no? A ver, entonces, la percepción que me va a dar el paraguayo probablemente dependa primero de su estado de ánimo, segundo de su salud. No es lo mismo que el paraguayo coma algo que le guste, o bueno, no es lo mismo que el paraguayo coma algo estando sano, que el paraguayo coma algo estando enfermo. La percepción va a ser totalmente diferente. Lo mismo tiene que ver con la edad, por ejemplo. Si yo le digo a un adolescente qué le parece el reggaetón, probablemente la mayoría le va a dar una opinión aprobatoria, aceptada, ¿no? Pero si yo le digo, por ejemplo, a un anciano qué le parece el reggaetón, probablemente lo va a desaprobar, va a decir que eso no es música, que es una cochinada y no sé qué más. ¿Cómo la edad puede variar la percepción, siendo el mismo estímulo, ¿no? Imagínense. Pasamos al quinto, al sexto y al séptimo. Empezamos por el quinto. Creo que es temblor. ¿Sí, no? Sí. Y ya se volvió más fuerte, creo. Me voy, chao. No, no te vayas. O si te vas, lleva tu celular. A excepción de que estén desde la computadora, ¿no? Sí, estoy en la computadora. Me asustó Ah, no, todavía. entonces, caballero, no. Voy a- Bueno, Dichoso para te los que cae, profe. somos de Arequipa, estamos, me parece, más que acostumbrados a los temblores, ¿ah? Y varias veces han habido todavía de madrugada, ¿sí o no? No pasa nada. Sí, no pasa nada. A Ya mí es en el costumbre, ya último pasa. Eso no mes es nada. Claro, a mí en el último mes me habrán despertado 2 temblores, uno a las 11, el otro creo que fue 3 de la mañana, algo así. Ya ni me paro, ya digo, ya solito se pasará. Y se pasa pues así como ahorita, ¿no? Listo. Bueno, sigamos nomás. Quinto tropo de los escépticos, quinto tropo de los escépticos. Las distancias, los lugares y las situaciones. No es lo mismo mirar algo desde arriba que mirar algo desde abajo, o mirar algo de la izquierda o mirar algo desde la derecha. Todo eso varía y realmente todo eso cambia. Podemos poner el ejemplo de una persona que va al estadio. No es lo mismo mirar el partido en Oriente que mirar en Sur. Se mira totalmente diferente. Tampoco es lo mismo
por ejemplo, ser de Alianza que ser de Melgar. ¿Qué pasaría si en el último minuto a Melgar le anulan un gol? El hincha de Melgar va a decir que es injusto, que es incoherente, que le están robando el partido. Mientras que el hincha de Alianza va a decir, no, bien anulado, estaba adelantado. Es la misma jugada, imagínate, pero cómo cambia la percepción, ¿no? Cómo varía. 2. Mezclas y combinaciones. Mezclas y combinaciones, ¿no? Cuando los seres humanos percibimos algo o percibimos algún elemento en el mundo, los objetos siempre son dependientes de otros elementos, como por ejemplo la luz. Yo no puedo decir que un objeto determinado tiene un color exacto, porque ese objeto se ve más claro cuando hay mucha luz, o se ve más opaco cuando hay poca luz, y se ve totalmente oscuro cuando no hay luz. Entonces, muchos de los colores que nosotros conocemos provienen de la combinación de la luz, no provienen de nuestros ojos. No es que nuestros ojos miren algo azul o verde, sino que eso depende de la luz, es dependiente, ¿no? 7. La inconsistencia de las cosas. ¿Qué significa la inconsistencia de las cosas? Lo siguiente, ¿no? Ningún objeto tiene una característica eterna. Todos los objetos pueden cambiar de características a lo largo del tiempo. Vamos a imaginar que a mí me regalen una silla y yo diga, no, pues, esta es la silla perfecta, esta es la silla ideal. Pero, ¿qué pasaría si al año a la silla le sale un clavo? Al sentarme, ya no es la silla perfecta y ya no es la silla ideal, se convierte en una silla incómoda. O a través de los años me siento en la silla y un día se rompe. Ya no es la silla perfecta, porque ya se rompió, ¿no? Entonces, ningún objeto y ningún elemento tienen una característica eterna. Todos cambian, todos varían, ¿no? Imagínense. Últimos 3 tropos, el 8, el 9 y el 10. Tropo número 8 dice, la relación entre las cosas. Según lo que dicen los escépticos, la única manera de ser papá es teniendo hijos. Y la única manera de tener hijos, y la única manera de ser hijo es tener padres. Todas las cosas tienen una relación. No hay conceptos individuales, hay conceptos que necesitan de otros para tener sentido. Hoy en día hay personas que valoran la derecha. ¿Y por qué valoran la derecha? Porque existe la izquierda. Si no existiera la izquierda, no podríamos valorar la derecha. De la misma manera, algunos de ustedes van a valorar la religión ¿cuándo? Cuando encuentren a un ateo, pues. Si ustedes son religiosos y hablan con un ateo, ahí van a valorar a la religión, porque si todos fueran religiosos, no habría tanta valoración, porque es algo común y corriente, ¿no? 9. Lo frecuente y lo raro, ¿no? Lo frecuente y lo raro. Por ejemplo, si yo salgo a mi patio y de pronto miro una ardilla, a mí me parecería algo totalmente raro, pues, ¿no? Porque nunca he mirado una ardilla. Sería un estímulo nuevo para mí, ¿no? Y un estímulo raro, pues, también, ¿no? Como la misma palabra lo dice. En el caso de alguien que vive en el bosque y frecuentemente mira ardillas, para él no le va a parecer un estímulo raro, a él le va a parecer un estímulo normal. Como por ejemplo lo que ocurre en Holanda, ¿no? Holanda es uno de los países más cultos del mundo, pero también es uno de los países más abiertos a la sexualidad. Si tú vas a Holanda, en la capital Ámsterdam, hay 3 cuadras de prostíbulos, donde las meretrices están expuestas a vitrinas que se ven a la calle, ¿no? Y alguien que pasa por ahí claramente mira a la chica totalmente desnuda, ¿no? Y bueno, pues, si alguien quiere tomar el servicio, entra y paga por ella, pues, ¿no?
Pero por la misma calle también caminan niños, niños de 5 años, 7 años, 10 años. ¿Tú crees que al niño holandés le horroriza eso? El niño holandés lo mira como algo totalmente normal, ¿no? Imagínate. Y por último, la educación, las costumbres y las leyes, ¿no? La educación, las costumbres y las leyes. En cada país cambian las normas, en cada país cambian la educación, en cada país cambian las leyes. No en todos los países son lo mismo, no en todos los países es igual. Cambia, absolutamente cambia, ¿no? Imagínense. Listo. Todo eso corresponde a los escépticos. ¿Alguna pregunta de los escépticos o paso a los dogmáticos? ¿Nada? Ya. Entonces paso a los dogmáticos. Si el escepticismo es la corriente que niega todo, la corriente opuesta a los escépticos es el dogmatismo, más bien. ¿Qué es el dogmatismo? Es la corriente que acepta todo como verdadero. Así como los escépticos niegan todo, los dogmáticos aceptan todo como verdadero, más bien. El autor de los dogmáticos se llama Zenón de Sitio, o también llamado Zenón de Citium, que es lo mismo. El dogmatismo es la primera corriente que surgió en el mundo. Hace 4000 años, cuando Tales decía que todo venía del agua, nadie lo cuestionaba, simplemente creían. Cuando Heráclito decía que todo venía del fuego, nadie cuestionaba eso, simplemente lo creían. Eso es dogmatismo, creer en algo sin comprobarlo. Tener una fe ciega en algo, ¿no? Y no investigarlo, no cuestionarlo, etcétera, ¿no? El humano tiene que confiar en sus sentidos, en su razón, en sus experiencias. El dogma es una idea que simplemente se acepta por sí misma, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas características que nos refuercen la idea de qué es dogmatismo, ¿no? En primer lugar, todos los conocimientos son verdaderos, no hay por qué dudar de ellos. 2, no hay que cuestionar nada, simplemente hay que vivirlo. 3, todo se basa en lo que el humano cree o piensa. Si yo siento algo, es verdadero. Si yo creo en algo, es verdadero. Si yo tengo confianza en algo, es verdadero. Hay que tener absoluta confianza en lo que percibe el humano. Y por último, no hay necesidad de confrontar ni de investigar nada. Todo cae por su propio peso, dirían los dogmáticos. Así como se dan cuenta, son dos corrientes contrarias, pues una cosa es el escepticismo que no cree en nada, otra cosa es el dogmatismo que cree en todo. Bueno, y para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar del neoplatonismo. Así como la misma palabra lo dice, neo, nuevo, neoplatonismo, las nuevas ideas de Platón o la renovación de las ideas de Platón. El neoplatonismo es una corriente que surge a finales de Grecia para seguir manteniendo y conservando las ideas de Platón. Y además es una mezcla de lo platónico con algunas ideas presocráticas y aportes de religiones como el hinduismo, los hebreos, los islámicos, ¿no? El autor del neoplatonismo se llama Plotino. Fue discípulo de alguien llamado Amonio Saca, que era muy cercano a Platón, y busca reestructurar las ideas platónicas. Según los neoplatonistas, el humano es el intermedio entre Dios y los animales. Los dioses son lo perfecto, los animales son lo imperfecto, y el humano es como el grado intermedio, ¿no? Que está ahí dando la lucha. Y por último dice, todo viene de la unidad. Esa es la idea que tienen los neoplatonistas, ¿no? Todo deriva de una unidad a través de emanación.
¿Qué significa la palabra emanación? El ser humano recibe el conocimiento. El ser humano no crea el conocimiento. El ser humano no formula el conocimiento. El humano recibe el conocimiento. A eso se llama la teoría de la emanación, ¿no? Listo. Bueno, el último dato que les diría es que los neoplatonistas escribieron 54 libros conocidos como las Geniadas. Viene de genio, ¿no? Genios, geniada, ¿no? Listo. Bueno, para terminar la clase del día de hoy, lo último que me faltaría es enviarles el cuestionario para el día de hoy. Les he creado un FORM, o sea, formulario virtual, donde vamos a tener 15 preguntas de la clase pasada, o sea, periodo helenístico parte 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es compartir, bueno, primero permítanme salir de la clase y compartir la información. A ver, bueno, ponemos compartir, copiar. Vamos al chat del grupo, ¿no? Vamos al chat de esta clase, al chat de este grupo. Y bueno, pues se los envío por acá. Qué raro, no lo he copiado. A ver, permítanme. Copiar. Venimos por acá, pegar. Listo. En este momento les acabo de enviar el formulario a través del chat del grupo. Entonces, espero sus respuestas. No se olviden de llenar la encuesta y al final poner la palabra enviar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo los mejores éxitos durante la semana y el día de hoy. Chao, nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima clase.